Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este video les voy a enseñar una nueva forma para ver fotografías en 3 dimensiones. En el video que les dejo aquí en esta tarjeta, les enseñé a tomarlas y verlas con este lente de colores. Pero ahora las veremos con este equipo. Este equipo está pensado para ver imágenes de realidad virtual con el celular. Pero como tiene 2 lentes, me di cuenta que en realidad se visionan o se ven 2 imágenes, una al lado izquierdo y una al lado derecho. Por eso se me ocurrió que podría servir para ver fotografías también en 3 dimensiones. Se me ocurrió, como les digo, porque yo hace muchos años me fabriqué, o adapté mejor dicho, este visor para ver diapositivas en 3D. En forma original, este visor es simple, es así. Pero yo pegué estos 2 para poder ver fotografías, mis diapositivas, que tomaba en 3 dimensiones. La forma es sencilla. Aquí tengo las diapositivas. Ponía la de la izquierda para el ojo izquierdo y la de la derecha al otro lado. Y entonces, en forma increíble, podía ver mis diapositivas con este visor. Ahora es lo mismo, pero en forma más electrónica. Pueden comprar un visor como este, o hay unos que cumplen la misma función y son de cartón. Salen más baratos. En la descripción del video les dejaré un link para que puedan conseguirlos. La forma de mirar estas diapositivas o las fotografías que tomen en la actualidad es, primero que nada, haciendo que estas 2 fotos, o las que tomen con sus cámaras digitales, las dejen en el Photoshop una al lado de la otra. La que tomaron al lado izquierdo debe quedar a la izquierda y la de la derecha al otro lado, para que podamos verlas con cada ojo en este visor. La forma para poder ver estas fotografías en este visor es sacando esta paleta y ponemos nuestro celular en ella. Aquí tiene un sistema de sujeción y luego lo introducimos aquí en el visor. Y ya teniendo las fotografías guardadas en el celular, como les digo, en archivos en que tengan una foto a cada lado, podremos verlas aquí en 3 dimensiones. Con el lente del lado izquierdo vemos las fotografías que tomamos desde ese lado, y con el lente del lado derecho veremos las fotografías que tomamos para ese ojo, para el derecho. Y así ya podemos ver las fotos en 3D. Es un efecto interesante que yo creo que conviene probarlo. Así que los invito a tomar fotografías en 3 dimensiones o en 3D. Que estén muy bien. No olviden suscribirse al canal o a compartirlo con sus amigos que les interese la fotografía. Por supuesto, si les interesó este tema. Que estén muy bien y nos vemos pronto.